Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar modelados a partir de nubes de puntos. Con la herramienta modelador basado en nubes de puntos de Trimble RealWorks podremos generar planos, esferas, cilindros, extrusiones, puntos interpolando el resto de la nube de puntos, segmentos, y a partir de ellos también podremos generar delimitaciones del plano para ajustarlo lo máximo posible y generar intersecciones, que nos permitirá ajustar los cortes entre geometrías. Lo primero que tenemos que hacer antes de modelar es segmentar la nube de puntos con la zona que a nosotros nos interese modelar. En este caso aquí yo tengo varios ejemplos. Voy a seleccionar esta pared número 1 y esta pared número 2. Con la pared número 1 vamos a entrar en modelado y seleccionamos modelador basado en nubes. La primera herramienta que se nos abre es segmentación, pero como ya lo hemos utilizado le damos a salir. A continuación seleccionamos el plano, porque en este caso vamos a modelar un plano, seleccionamos extraer, seleccionamos la nube de puntos y seleccionamos ajustar. A continuación le damos a crear y cerramos. Si yo selecciono la pared y entro en delimitación de plano, puedo ajustar el plano a la zona que me interesa. Simplemente con ajustar las 4 esquinas podemos acortarlo. A continuación, una vez tengamos definido el plano, le damos a OK. Seleccionamos la pared siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Entramos en modelador basado en nubes, seleccionamos la geometría de plano, seleccionamos extraer, picamos sobre la nube de puntos y ajustamos. Después le damos a crear y cerrar. Ya tenemos las dos paredes creadas. En este caso también podríamos ajustar el plano con delimitación de plano. Dado que la pared no encaja perfectamente, lo que tenemos que hacer es seleccionar la pared y entramos en intersectar. Seleccionando intersectar, pulsamos extender a otra geometría y seleccionamos la otra pared. Automáticamente se acorta. También podemos hacer lo mismo seleccionando la otra pared, pulsando extender a otra geometría y seleccionamos la otra pared. De esta forma, si nosotros le damos a salir y le decimos mostrar nube de puntos en ambos casos, vemos que encaja perfectamente. Además, como hemos visto antes, en delimitación de plano podemos encajarlo. Cuando delimitamos este segundo plano, tenemos la opción de acercarnos al corte con el anterior, de forma que podremos delimitar perfectamente hasta dónde hay que marcar esa delimitación. Una vez lo tengamos hecho, le damos a OK y ya tendremos nuestros dos planos perfectamente encajados. A continuación, apagamos estas dos paredes y vamos a ir a un tubo. Automáticamente, según seleccionamos el tubo, se nos va a abrir directamente en RealWorks. Si yo cambio a otra geometría apagando tubo y encendiendo, por ejemplo, base, iría directamente a la base. Con este tubo seleccionado, entramos de nuevo en modelador basado en nubes y a continuación seleccionamos cilindro. Con cilindro le damos a extraer, pulsamos sobre la geometría y le damos a ajustar. Automáticamente nos encaja el cilindro. Le damos a crear y le damos a cerrar. Ya tendríamos el tubo creado. Si le damos a mostrar nube, nos aparece. RealWorks oculta la nube una vez has hecho la geometría. De esta forma podremos ir eliminando las zonas de la nube de puntos. Si yo apago este tubo y paso a la siguiente segmentación que he hecho, en base grande, tendremos un cubo. Este cubo es de una base de una estructura. Selecciono la nube de puntos, entramos de nuevo en modelador de superficies basado en nubes, seleccionamos el cubo y extraer. Pinchamos sobre la nube de puntos y de nuevo ajustar. La metodología siempre es la misma para cualquier geometría que nosotros tengamos. A continuación le damos a crear y le damos a cerrar. Después podremos seleccionar con el botón derecho sobre la base
y darle a mostrar nube. Podemos ver que encaja perfectamente, pero que, por ejemplo, en la parte de arriba tiene unos bordes que nosotros queremos editar. Para ello entramos en modificar geometría y aquí podremos editar la geometría que hemos creado como nosotros queramos. Podremos hacerla más grande o más pequeña, también podremos moverla en el espacio, además también podremos hacer giros y moverlo en los 3 ejes. También tenemos otras herramientas como seleccionar un eje de otra geometría, seleccionar el punto de otra geometría, seleccionar un plano y hacer una traslación, alinear con 2 puntos, hacer un paralelo, por ejemplo cambiar el eje principal de la caja. Tenemos una serie de opciones para poder ajustarlo lo máximo posible. Si nosotros apagamos esta base y entramos en la siguiente opción, que es cilindro, tendremos la opción de seleccionar varias herramientas, como por ejemplo crear una circunferencia. Una circunferencia simplemente le tendremos que dar a extraer y automáticamente nos la ajusta a la nube de puntos. Vemos que encaja perfectamente y que además tenemos todas las características del cilindro, como por ejemplo el eje Z, el eje X, diámetro y ángulo. Si seleccionamos la siguiente, que es la línea, nos ajustará esa línea a la nube de puntos. En este caso, como tenemos una figura cilíndrica, lo que va a hacer es sacarnos el diámetro. Al igual que con la circunferencia, tendremos todas las características en la parte de arriba. Por último, si seleccionamos punto, podremos crear un punto interpolando los puntos de la nube de puntos que tenemos. Si por ejemplo nos quedamos con este orificio que tenemos aquí porque queremos obtener el centro, simplemente segmentaríamos lo que queremos que se quede dentro y lo que queremos que se quede fuera, y a partir de esta nube de puntos seleccionaríamos extraer y ajustamos, de forma que nos generará el punto exactamente interpolado con esos puntos que hemos seleccionado. Si apagamos el cilindro y entramos en escalera, tendremos la opción de usar la herramienta de extrusión. Seleccionamos la escalera, entramos en modelador basado en nubes y a continuación cerramos la herramienta de segmentación y extraer. Con la geometría de extrusión seleccionada, ponemos el plano lo más perpendicularmente posible a la escalera y a continuación seleccionamos el 2D. Después simplemente tendremos que ir dibujando toda la escalera que tenemos segmentada. Una vez hayamos terminado de segmentar la escalera, le damos a OK y tendremos todo el dibujo. Con este dibujo, a continuación tendremos que hacer los mismos pasos de siempre. Darle a extraer, seleccionamos la nube de puntos y después le daremos a ajustar. De esta forma nos genera nuestra escalera. Le damos a crear y le damos a cerrar. Después podremos seleccionar nuestra geometría y editarla en modificar geometría. De esta forma podremos ajustarla lo máximo posible a la nube de puntos. Hay que tener en cuenta que todas estas geometrías pueden ser exportadas en formato CAD. De esta forma ya tendríamos toda nuestra escalera perfectamente definida. A continuación podremos también usar la herramienta de crear una esfera. Simplemente seleccionamos la nube de puntos, modelador basado en nubes, seleccionamos la esfera y usamos extraer y ajustar. Toda geometría que es generada en RealWorks puede ser mallada y renderizada, como hemos visto en los anteriores vídeos.